Ay, es que la verdad no sé qué hacer. Tengo una hija de 9 años, está pasando por una situación difícil porque su papá está muy enfermo. No sé cómo apoyarla en este momento tan difícil y crítico que está pasando. ¿Qué puedo hacer? Hola, ¿cómo estás? Me alegra mucho encontrarte nuevamente por aquí. Hoy continuamos viendo cómo puedes apoyar a tus hijos en esas situaciones difíciles o crisis. Y hoy hablaremos de los hijos de los 9 a los 12 años. Cuando viven estas situaciones difíciles, ¿cómo puedes ayudarlos? ¿Deseas aprender mucho más de esto? Genial. Suscríbete entonces a este canal de YouTube y ya nos vemos para que tú y yo podamos ir profundo en este tema. Bueno, me alegra mucho encontrarte por aquí nuevamente en este espacio. Recuerda que aquí arriba te comparto la serie completa, Acompaña en las crisis, donde te he compartido más de 40 videos con información súper valiosa que he aprendido a lo largo de los años que ayuda a que puedas ayudar a tus hijos cuando viven esas situaciones difíciles o crisis. Otro recordatorio importante es que aquí abajo en la descripción te comparto si tienes hijos de otras edades, cómo puedes apoyarlos en estos momentos, de 3 a 6 años, de 6 a 9, cuando son adolescentes. Aquí abajo te lo comparto. Hoy entonces miraremos cuando tienes un hijo de 9 a 12 años, un hijo, una hija, y está pasando por esas crisis, cómo puedes apoyarlo. ¿Sí? Sean esas crisis normativas, sean esas crisis traumáticas. Gina, no sé en qué consiste cada una de ellas. Aquí abajo te comparto unos espacios que dices explicándote un poco más a detalle eso. ¿Qué es importante? Cuando hablamos crisis normativas, básicamente vamos a decir que son esas crisis planeadas, esperadas. Cuando hablamos de esas crisis traumáticas, vamos a decir que son esas crisis inesperadas y no planeadas. E incluso muchas veces no deseadas, ¿no? Entonces, básicamente, cuando tu hijo tiene de 9 a 12 años, hay dos aspectos fundamentales que debes tener en cuenta, que te los voy a compartir en dos claves a lo largo de este video. Clave número uno, entonces, esas reacciones esperables, ¿sí? Quiero invitarte a que reflexiones. ¿Cuáles son las reacciones que tiene tu hijo de 9 a 12 años cuando ha pasado por situaciones difíciles? Traumáticas, como vivir un desastre natural, algún acto violento que haya vivido de forma directa e indirecta, eh, vivir algún evento traumático, como la muerte de un ser querido que se enfermó, un accidente, situaciones normativas no esperadas como una mudanza, el cambio de colegio, un viaje, ¿sí? Importante que reflexiones cómo va a reaccionar en esos momentos. Quiero compartirte entonces una de las muchas reacciones que comparto en una formación que tengo de lo que sucede cuando tu hijo tiene 9 a 12 años y vive esas situaciones difíciles o esas situaciones críticas o de crisis. Puede que aumente las conductas impulsivas o de riesgo. Y es importante que sepas que no lo hace por complicar más la situación, sino que podríamos decir que, como en ese momento está en lo que se llama esa preadolescencia, a veces se porta como un niño, a veces se porta como un adolescente, que si deseas que hablemos de este tema en futuros contenidos, puedes compartirme aquí en comentarios para saber. Pero digamos que, ¿qué es clave? Es clave que sepas que aumente esas conductas impulsivas o de riesgo porque es su forma indirecta de pedir ayuda. Como está en esa preadolescencia, ¿sí? No va a acercarse directamente a decirte, mamá, me está pasando esto, sino que va a ponerse más rebelde, va a tal vez tener alguna reacción contestataria con el profesor en el colegio o con el papá en casa o con su hermano o azotar la puerta
o querer pasar más tiempo con los amigos, uh, o tal vez vestirse de una forma muy distinta a la que tú le dices que se vista porque es lo que permite en el colegio. ¿No? Y a veces creemos que esto es algo personal que hace solo por molestarnos, solo por complicarnos más la situación que de por sí como familia ya estamos viviendo, ¿no? Con ese ser querido que está enfermo, con ese papá. No, sino que como está en la etapa de la preadolescencia, digamos que por eso vive esa situación, ¿sí? Básicamente eso es importante que lo tengas en cuenta. Básicamente eso es importante que lo tengas en cuenta, ¿sí? A la hora de la verdad, entonces, reflexiona. Cuando tu hijo está pasando en estos 9 a 12 años por situaciones difíciles, ¿cuáles son esas conductas impulsivas o riesgo que es? Tal vez que fume, que tome, malas compañías, aumente esa conducta rebelde. ¿Qué hace? ¿Mm? Y en lugar de tomártelo personal, date cuenta, es su forma indirecta de pedir ayuda. Es su forma indirecta de decirte esta situación difícil que está pasando en casa, en este caso con el ejemplo, con papá, está siendo dolorosa para mí y por eso hago esto. Importante que tengas eso en cuenta. Ahora, clave número 2. ¿Cómo puedo brindarle entonces, Gina, esos primeros auxilios psicológicos o esos PAP cuando pasa por esa situación difícil? Los primeros auxilios psicológicos o PAP a tu hijo. Hablábamos de contener, que es el primer paso. Aquí abajo te comparto cada uno de esos 5 pasos a detalle para que los conozcas en qué consisten. Específicamente, cuando hablamos de contener, ¿cómo puedes hacerlo en la edad de 9 a 12 años de tu hijo? Es importante buscar un equilibrio entre protegerlo versus dejarlo que se aísle, esté solo. ¿Por qué? Porque la idea no es que lo fuerces a las malas a que esté contigo, a que te cuente lo que le pasa, para que deje esas conductas impulsivas. No, sino habrá momentos en los que tu hijo necesite que le brindes esa contención emocional y lo protejas. Cuando digamos que desde esa preadolescencia te muestre ese lado más infantil, pero habrá momentos en los que necesitará que le permitas aislarse cuando esté desde ese lugar adolescente, ¿no? Más rebelde, sí. Entonces, aprende a identificar en qué momentos necesita esa protección, en qué momentos necesita que le permitas ese aislamiento, ¿sí? Fundamental tener eso en cuenta. Clave también decir otra cosa, y es que si esta y otra reacción como la que te mencioné anteriormente en la clave anterior dura más de 4 semanas, importante que solicites apoyo profesional, porque más de 4 semanas ya se excede el tiempo esperado de esta situación, ¿sí? Importante tener eso en cuenta. Ahora, cuéntame aquí abajo en comentarios, ¿tienes un hijo de 9 a 12 años? Ok. ¿Cómo te va apoyándolo cuando vive esas situaciones difíciles? Fácil, difícil, me cuesta, esto es lo que me está pasando, Gina. No sé apoyarlo en esta situación, cuéntame aquí abajo y voy a estarte leyendo y respondiendo a lo largo de estos días cualquier pregunta adicional que tengas de este tema. Sé que este video no es suficiente y necesitamos ir mucho más profundo, ¿no? Y justamente por eso quiero invitarte a mi masterclass gratis totalmente nueva, de las crisis al crecimiento, donde te compartiré las claves para que puedas acompañar a tus hijos cuando vivan esas situaciones difíciles o de crisis, tenga de 9 a 12 años o tenga otra edad, porque a la hora de la verdad sí es importante que puedas cuidar al máximo su salud mental y para hacerlo sí es importante que tengas en cuenta ciertas claves que te compartiré ahí.
Esta masterclass, su registro va a estar disponible solo por muy pocos días, entonces ve abajo a comentarios y a la descripción de este video. Ahí te comparto el enlace para que vayas, separes tu cupo y nos vemos ese día tú y yo para pasar de las crisis al crecimiento. Esto es todo por el día de hoy. Tú y yo nos encontramos en este canal en una próxima oportunidad. Bueno, un abrazo grande. Chao.